Ya están regresando. Sí. Ya vamos a comenzar la sesión plenaria, la segunda parte del trabajo en equipos de este día 9 de mayo. Ahorita que regresen todos y todas, vamos a ver los avances que lograron los equipos. Yo estuve nada más pasando así, echarle un ojo muy rápido a los equipos y estaban muy animados y animadas trabajando. Ya están regresando, ya están aquí. Creo que ahora sí ya están todas y todos. Ya, bueno. Bueno, pues vamos a regresar a revisar y enterarnos, ver cómo van esas ideas que se van a plasmar en sus ponencias. Eva ya regresó. Tenemos 6 equipos, porque el equipo número 5 ya no se deshizo, entonces nada más quedaron, de 7 quedaron 6. Y voy a usar mis fichitas para ver, están así, con qué equipo vamos a comenzar en esta ocasión. Y por si se me olvida al final, acuérdense que el próximo martes, martes 16 de mayo, estará con nosotras la profesora invitada Luz María Moreno Medra. No se los digo al final, pero por cualquier cosa se los adelanto. Bueno, aquí está la primera fichita que sale, es el equipo número 6, que está integrado por, ahorita les digo, Denise, Alicia Rosa, Heidi, Blanca Estela y Angélica Valenzuela. Las visité y estaban muy emocionadas, muy entradas, así en la plática, que hasta pena me dio interrumpirlas. Entonces, pues las escuchamos. ¿Quién inicia el reporte de su trabajo? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué lograron avanzar? ¿Tienen hipótesis? ¿Pudieron titular su ponencia? Bueno, esta pregunta que le hago al equipo del equipo 6, Angélica, Blanca, Heidi, Alicia, Denis, pues estas mismas preguntas van para todos. Las escuchamos. ¿Quién inicia? Sí, Alicia. No nos pusimos, no hicimos tiempo por Pero tú te lanzaste, ya tú te no sé, lanzaste. Angélica, si No, quiere Alicia, adelante. bueno, o Denise. Tú empieza, Alicia, y ellas te van a Bueno, seguir, vas a ver. Bueno, yo empiezo Te porque, tienen mucha confianza. Sí. A ver, bueno, contarles a lo mejor así sintéticamente que ya, es decir, estuvimos encontrándonos, ahora hacía unos cuantos días que no nos encontrábamos, pero ya habíamos empezado a escribir en un Drive. Es decir, ya habíamos empezado a ensayar títulos, algunas categorías, índices, posible índice. Y realmente en este momento, entonces que estuvimos ahora reunidos, sí, aprovechamos bien el tiempo. Qué bueno. Desde el inicio, y entonces aparentemente tenemos título. A ver, viene. Y el título sería Del marco curricular al plan de estudios, la autonomía profesional docente. El caso de la Escuela Nueva Mexicana. Y ahí decimos, y en la Argentina. Pero tenemos que rever
esta redacción ahí del caso, ¿no? Porque puede ser los casos de la nueva escuela argentina, de la nueva escuela mexicana y la formación docente en la Argentina, podría ser algo así. Pero eso lo tenemos que arreglar. Pero la primer parte es del marco curricular al plan de estudio, la autonomía profesional docente. Muy bien. Primero pensábamos en las categorías que estaban implicadas y después cuando fuimos como detallando qué íbamos a trabajar, creemos que, no sé si es esto lo que nos proponía Rita, pero nos parece que esto sí nos está marcando como qué recorrido vamos a hacer, ¿no? Y el recorrido que vamos a hacer es empezar a fundamentarnos a nosotros que entendemos por marco curricular para pasar por el programa sintético y para llegar al plan de estudios que podría estar hablándose de los programas analíticos y es allí donde entonces pensamos a las instituciones educativas en esa resolución de ese diseño a partir de los 4 planos que se proponen, ¿no? Que es diagnóstico, contextualización, codiseño, plano didáctico. ¿Por qué es decir, por qué no surge lo de la construcción de la autonomía profesional? Porque tiene que ver con ese pasaje, decimos el pasaje desde el marco curricular al plan de estudio. En ese pasaje lo que se pretende, se posibilita, es la construcción de la autonomía profesional docente. Y ahí lo que queremos trabajar intensamente es que esta construcción de autonomía profesional docente no es del docente en forma individual, sino a partir de trabajos colectivos, colaborativos, comunitarios, porque incluso en pensar en esto del plan de estudios o pensar el programa analítico, es pensar en las resoluciones que pueden ir haciendo instituciones de una misma comunidad. Es decir, hay planos hay partes de esos 4 planos que se pueden trabajar comunitariamente, es decir, más allá de las instituciones educativas como en forma individual, ¿no? Y una de las cuestiones que decíamos ahí, esta cuestión de la construcción de esos programas analíticos, claro, eso lo tendríamos que pensar como proyectos políticos pedagógicos institucionales, ¿no? Entonces, por eso pensar a la autonomía profesional docente como una construcción colectiva, colaborativa, cooperativa, ¿no? Y después de ahí ya cerraríamos y es decir, y para el cierre pensamos en reflexiones y retos a enfrentar, Y ¿no? muchos retos. Entonces, bueno, ese sería el recorrido que más o menos está pensando en un índice que tendría que ser la introducción, un punto del marco curricular al plan de estudio, el otro punto es la construcción de la autonomía profesional y el cierre que tiene que ver con análisis, reflexiones y retos. Claro. Y ahí estaría, pero es un montón para escribir todo esto. Es mucho, entonces midan sus fuerzas, sus tiempos y acoten. A mí me parece muy interesante este diálogo porque no es un vis a vis Argentina y México, ¿verdad? Hay diferencias temporales porque ustedes hicieron el cambio curricular ya hace años. Hay puntos coincidentes de lo que ahora se está buscando. Y yo como lectora me genera mucha expectativa cómo van a lograr ustedes este diálogo, ¿no? Tienen mucho material en la web, los conversatorios,
Por supuesto, en la página de la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues ahí están todos los materiales de las fases. No se trata de que entren a ver todo ese material porque es muchísimos documentos, pero sí tienen afortunadamente fuentes, ¿no? Me da pena sugerir, porque es un trabajo mío, ya que mencionaste la cuestión del proyecto político pedagógico. Yo por ahí tengo un documento de trabajo que lo circulé ya hace semestres en el grupo sobre el concepto ordenador proyecto curricular. Y me basé, epistémicamente me basé en Hugo Semmelmann con la noción de proyecto de Hugo Semmelmann. Pueden ir directo al autor sobre trabajar la noción de proyecto en el autor Semmelmann, Hugo Semmelmann. O este documento mío que quizá Angélica o Heidi, que ya han estado en anteriores semestres, por ahí lo tienen. Si les llegara a interesar y no lo localicen, pues por ahí me lo... Es un documento de trabajo. Es un documento de trabajo. Te lo solicitamos, Berta, que se va bien recibido. Bueno. ¿Tú lo tienes, Heidi? ¿No lo tienes localizado? ¿No? Bueno, se los mando. Digo, no se me ocurre, no, seguramente hay otros autores, no se los ofrezco porque es el más mejor, pero sí es lo que me vino a la mente. Bueno, ¿algún comentario de mis colegas? Conchito, Rita, levanto la mano. Sí, Rita. Sí, yo me atrevería a sugerirles que de una vez, ahorita que tienen tiempo, una media hora más, establezcan o decanten un procedimiento metodológico, el que quieran, porque es tanta información que en mi caso, tanta información me llevaría, o sea, me rebasaría, es lo que quiero decir. Entonces, a lo mejor decantar algún tipo de procedimiento metodológico. No sé si una lectura transversal de documentos o unas, no sé, o sea, ustedes sabrán, pero sí creo que requieren un procedimiento metodológico porque si no se pueden perder entre todo el material que es tanto y desde dos miradas grandes, ¿no? Entonces yo me atrevería a sugerir algo así. Nada más, Berta, gracias. Sí, y la conferencia o la charla que nos va a dar la profesora invitada el próximo martes viene muy ad hoc con su tema. Bien. Sí, bueno. Es decir, sí nos fuimos diciendo sobre qué cuestiones de documentos o conferencias trabajar, y bueno, sí, ahí ya fuimos nombrando algunas, pero es decir, una cuestión que sí nos queda clara es esto que en el campo de la investigación siempre lo enseñamos, ¿no? Es la cuestión de que siempre hay algo en opacidad. Es decir, siempre algo queda. Somos conscientes de que no vamos a abordar todo. Vamos a hacer recortes y decisiones. Ya incluso en algunos nombres de documentos a consultar, ya ahí hay recortes, ¿no? Sí. Bueno. Tiene que ver porque si no nos podríamos pasar toda la vida haciendo esto. Bueno, muchas gracias, Alicia. ¿Alguien más del equipo quiere agregar algo más o Alicia ya hizo la presentación de manera sintética? Yo creo que sí, nada más yo agregaría que el caso de Argentina no lo llegamos a tratar. Tendríamos que analizarlo porque trabajar los dos países, sí sería muy amplio. Pero bueno, es algo que tenemos que comentar. Sí. Bueno, sí, como quedaron, como Alicia lo dijo, ¿no? Todavía vamos a ver cómo queda el asunto de Argentina. De acuerdo. Bueno, pues vámonos con el siguiente equipo. Aquí están, no veo las fichas, la que sale aquí es la 4, el equipo 4.
integrado por, déjame ver, Samantha, Fátima y Karime. ¿Quién comienza la exposición de su equipo? Empiezo yo, nada más Amante. quería ver si Fátima me podía apoyar a compartir porque empezamos ahí a escribir Sí. un documento que Ujú. creo que va a ser más fácil y concreto para que lo puedan ir viendo. Sí, ahora se los comparto. Me dicen si se ve. Se está abriendo. ¿Ya sé? No, dice que estás apenas compartiendo. Ahora sí ya se ve. Ah, ok. Entonces, bueno, después de mucho analizar y reflexionar, hemos titulado por ahora como nuestro primer borrador, que vamos a trabajar sobre el rol de los docentes del Colectivo Nacional de Normales Interculturales Bilingües, CNNIB, entre la determinación, la estructuración y la implementación curricular. Esto porque los docentes de las escuelas normales no han sido partícipes en la estructuración del currículum oficial prescrito, el cual es elaborado por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, a partir de 2019, con el comienzo de la reestructuración de los planes y programas de estudio promovida por el Estado, los docentes de las normales interculturales del Colectivo Nacional de Normales Interculturales Bilingües se pronunciaron ante la necesidad de formar parte de la conformación y sentido de esta propuesta político-educativo. Esto es, el Estado vuelve a querer hacer una reestructuración de los planes y programas de las escuelas normales. En este caso específico es de la normal básica, que es la que se dedica a formar a docentes de preescolar y primaria. Y entonces, bueno, empieza con esta iniciativa de nueva reforma para que pues esté más en congruencia con la reforma a la educación básica. Sin embargo, este colectivo solicita que como son normales interculturales bilingües, reconociendo la importancia de la diversidad lingüística, los diversos contextos, pues no quieren seguir uno estandarizado, sino quieren ellos elaborar el propio. A partir de esto, entonces nosotros vamos a trabajar sobre este caso en particular y de cómo el docente pasa o ya no es solo como un sujeto de la implementación, sino además como sujetos de la sobredeterminación curricular y la estructuración formal del currículum, porque ellos ya están haciendo sus propios planes y programas que serán oficiales, porque están bajo la vigilancia de bueno, esta Karime me dará el nombre, pero es el jefe del currículum oficial, entonces están bajo la vigilancia de él y su equipo, y aparte la supervisión en el sentido de que pues están viendo si los temas como que los aceptan o no de lo que propone este colectivo. Entonces, desde ahí ya están iniciando con algo que no había sucedido en las escuelas normales antes, que es la sobredeterminación curricular. En la materia estructural están haciendo sus planes y el programa de estudio para sus instituciones, y la implementación, bueno, ya hacían implementación del currículum oficial, pero ahora van a hacer implementación del propio además, ¿no? O sea, van a formar parte de estas tres dimensiones que nos sugiere de ALBA. Entonces, a partir de ahí vamos a trabajar con este caso y nuestra estructura hasta ahora. Después, sí, gracias, Fátima. Pues sería la introducción, que aún no la hacemos, y después viene como la estructura, que sería uno, el surgimiento de la propuesta de transformación curricular de las escuelas normales por parte de la SEP, es decir, cómo surge y por qué esta nueva propuesta de una reforma curricular de las escuelas normales. El 2 sería la conformación del CENIP, cómo se conforman y cómo hacen esta demanda de querer ellos ser partícipes enteramente de la estructuración curricular. Después, propuesta curricular entre el codiseño y la flexibilidad curricular. Esto tomándolo desde pues, la propuesta del Estado del codiseño y la flexibilidad curricular para la educación básica,
pero también de cómo esto ha ayudado a que ellos puedan conformar sus planes y programas. Y finalmente, los cambios en el rol del docente como sujeto político educativo entre la sobredeterminación, la estructuración y la implementación. Aquí vamos a ser más puntuales de cómo estos docentes están ya pasando por las 3 dimensiones que nos propone o nos presenta la doctora de Alba. Al final, las conclusiones y, bueno, las referencias. Es hasta ahora lo que hemos trabajado concretamente. Ujú. ¿Alguien más del equipo quiere agregar algo a lo que ha dicho Samantha? Yo nada más diría en la estructura, seguramente en el texto estará un poco las coordenadas de temporalidad, ¿verdad? Porque dicen surgimiento de la propuesta de transformación curricular de las escuelas normales por parte de la SEP. Ya han habido en diferentes momentos iniciativas de la SEP, de la transformación o cambios en las normales. Supongo que ustedes van a hacer alguna delimitación de tipo temporal, ¿no? Por supuesto, es entenderse que lo que interesa es lo que está ahorita sucediendo, cómo este cambio curricular de la básica, pues le toca a la cuestión de las normales, ¿verdad? Tienen la mano alzada Karime y Víctor. Adelante, Karime y Víctor. Karime. Sí, bueno, yo solo quería, yo estoy en este equipo, de hecho, pues yo trabajo en una normal intercultural y precisamente estamos basándonos, mi equipo, en mi normal y en las experiencias que hemos tenido para precisamente crear esta ponencia. Aquí yo tengo una, bueno, más bien es duda, no sé si nos pudieran auxiliar, nos pudieran ayudar, porque finalmente, precisamente esto que usted marca, no sé si podría ser otro punto en cuanto a, porque finalmente todas estas transformaciones sí se están haciendo debido a que se quiere hacer como, me imagino, hacer congruente, ¿no? La nueva escuela mexicana y ahora esta transformación de las escuelas normales, precisamente para poder de alguna manera estar congruentes, ¿no? Precisamente con la interculturalidad, por ejemplo, que ya es un punto importante, ¿no? El regreso a la comunidad o a lo comunitario. Y entonces, pero bueno, ya nos, aquí en, ay, bueno, antes de seguir yo por las nubes, nos estaba comentando la doctora Rita que teníamos que tener una metodología, ¿no? Una ruta metodológica. Entonces, en este caso, o sea, podría ser un estudio de caso o lo podemos trabajar como un estudio documental, porque finalmente esto es muy nuevo, o sea, inició en el 2019, pero los planes de estudios de las normales interculturales pues están siendo transformadas, están siendo generadas desde ahorita, ¿no? O sea, ahorita están los chicos en segundo semestre, iniciamos en el 2022, y ahorita estamos codiseñando para tercer semestre, ¿no? Y así vamos. Entonces, ahí sí me acaba de surgir esa duda, ¿cómo lo podríamos pues trabajar metodológicamente? O sea, es un estudio, me queda claro que pues apenas estamos empezando, pero sería como estudio de caso o cómo lo podríamos manejar. Gracias, esa es mi participación. Ok, Víctor y Rita, enseguida. Sí, lo mío es muy simple, pero no tan simple. Yo observo que se utilizan muchas siglas que desconozco y por ahí es un error que tenemos los docentes en Argentina también y creemos que todo el mundo entiende de qué estamos hablando cuando utilizamos siglas. Yo no sé qué es CEP, no sé qué es CNNIB y digo, si nos vamos a leer, acá dice Colegio Nacional Normal Intercultural Bilingüe. Claro, bueno, digo, porque a la hora de poder. ¿Y CEP qué es? Secretaría de Educación Secretaría. Pública. Secretaría de Está Educación bien, Pública. está bien, está bien. Sí, pero sí, Nada, habría que ponerlo. Acuérdense lo digo como reflexión Ujú. para nosotros porque tenemos la costumbre de utilizar siglas y Ujú. no tendrían por qué entendernos. Gracias.
No, muy buen comentario, Víctor, y sí, es una muy buena sugerencia. Rita. Sí, a mí me parece muy, muy interesante lo que están señalando. Y desde el punto de vista metodológico, sí podría ser un estudio de caso, pero también me llamó mucho la atención lo que dijiste, Karime. Estamos codiseñando. Entonces, recuerden la noción de currículum en movimiento. O sea, no sé si tuvimos la suerte o el problema de estar atestiguando un cambio curricular en acto. Entonces, con el simple hecho, y no tan simple como acaba de decir Víctor, de recoger ese codiseño, ese que están haciendo ahorita de tercer semestre, cómo lo están haciendo, qué datos están utilizando, quiénes están interviniendo, con qué frecuencia, con qué problema, eso ya serían datos del currículum en movimiento. Entonces, a mí me parecería muy, muy interesante el poder ya ni siquiera analizar, describir con la metodología que propone Berta en un documento que tiene por ahí, que ella se los mande, descripción analítica se llama, describir cómo ocurre el codiseño del tercer semestre de la normal. Válgame Dios, qué cosa tan interesante y qué cosa tan valiosa de un currículum en movimiento. Se me ocurriría que podrían hacer una descripción analítica de ese mero sujeto, pero ustedes elegirán, ¿no? Entonces, es una disquisición que se me ocurrió de repente. Gracias. Y aquí Rita me hizo recordar lo que comentó o lo que dijo Catalina Inclán hace 8 días, cuando dijo, esto está sucediendo, esto está en movimiento, tómenlo con pinzas, porque es difícil tener una perspectiva para poder analizar procesos. Son eventos, son sí, eventualidades que están en los eventos que están sucediendo, pero aún así, de manera organizada, nos pueden dar la idea de esto que dice Rita, ¿no? Algo que está en movimiento. Y claro, enmarcado, contextualizado en todo lo que ha venido siendo los esfuerzos de los cambios y las reformas en las normales. Claro, no para que hagan una historia, una cronología enorme, ¿no? Sino como identificar en qué momentos son claves ciertos rumbos marcados la normal y cómo ahorita nuevamente la reforma de la básica le toca a las normales, ¿no? Sí. Patricia Ducua tiene materiales que han estudiado a las normales. Bueno, es lo que les puedo comentar. Víctor, ¿tienes la mano alzada? ¿O es de la otra vez? Ok, ya lo habías dicho. Bueno, ¿alguien más del equipo quiere agregar más a lo de...? Pues está muy interesante el caso. Muy interesante a ver qué nos reporta, ¿no? Y conocer lo que está pasando, pues aunque sea de manera advirtiendo eso, ¿no? De que es muy difícil estudiar la realidad en movimiento, en todo caso ver qué planos, niveles y dimensiones están cruzando este movimiento, lo cual no digo que sea fácil, pero ahí está la lectura de Semmelman, de que la realidad, leerla en movimiento, porque articula planos y niveles de distinta escala de tiempo y espacio, ¿no? Bueno, pues ya, nada más que agregar. Bueno, ahora vámonos con el siguiente equipo. Nos faltan 4 equipos. Es el equipo 7. El equipo 7. Creo que está solo Marcela Díaz porque Patti se tuvo que retirar y con Ramsés estuvieron comunicándose vía WhatsApp, si mal no recuerdo. Sí, Marcela, te escuchamos. Sí, a modo, digamos, sintético, tenemos nuestro documento compartido y bueno, ahí estamos plasmando las ideas.
ya le... Bueno, las palabras clave que tenemos pensado es dimensión afectiva, desarrollo profesional, formación docente y enfoques alternativas a propuestas neoliberales. Bueno, va a tener un índice a modo de, bueno, puede ser introducción o fundamentación, y bueno, y solamente hemos podido, digamos, conversar y pensar dos categorías por el momento. Decimos alternativo como una dimensión, que es la dimensión afectiva, en referencia a los enfoques que promueven otras miradas a las neoliberales que proponen el abordaje de lo curricular desde paradigmas individualistas y psicologistas. O sea, básicamente lo que pretendemos es, digamos, si se está trabajando en la formación docente, la dimensión afectiva emocional. Y a partir de las lecturas nos van a ir surgiendo, o de las preguntas que nos vamos a hacer, digamos, vamos a ir analizando algunas categorías. Porque, digamos, yo creo que más que todo esta dimensión, por lo menos en lo personal, ¿no? No sé si digamos, el resto de mis compañeros tendrán otras lecturas más profundas, por supuesto. Esta dimensión es como que toma mucha relevancia ahora en época de pandemia, pospandemia, y como que surge ahí una necesidad de volver a repensar el currículum desde esa dimensión. Inmediatamente cuando pensamos en lo afectivo, en esta dimensión, por lo menos aquí en Argentina, tenemos a Karina Kaplan como referente, y una posible, obviamente va a ser la lectura obligatoria. En el caso de, bueno, usted cuando nos visitó ahí en la sesión, bueno, me surgió otras lecturas de Patricia Mar Velasco, desde la pedagogía gestal, de la gestal, así que eso también, vamos a rastrear esas lecturas. Aquí estuve viendo ahí, mientras esperaba que pudiéramos ingresar a la sesión general, un pequeño video en YouTube de la profesora Karina Kaplan, y estaba bueno algunas cuestiones que ella planteaba para comprender más cuál es el sentido que tiene esto de esta dimensión que proponemos como alternativa, la afectivo emocional. Y ella dice que la escuela moderna es como que en su momento fue creada con ese reservorio de saberes que tienen que ver con lo disciplinar, y la cuestión afectiva digamos, se la desplazó en un ámbito privado, que es la familia, como que la familia era la que tenía que trabajar en toda esta dimensión de la afectividad. Entonces ella nos dice que a partir de toda esta situación pandémica, surge como una urgencia de que el centro, digamos, el centro del debate, de un posicionamiento pedagógico, que se vuelva a esta dimensión afectiva emocional. Eso es muy interesante lo que dijo, o sea, como pensando en esa fundamentación, ¿no? Y habla aquí, dice, volver a pensar aquellos aspectos con los que nos vamos a encontrar con nuestros alumnos. Bueno, ella habla de los miedos, que el miedo nos humaniza, digamos, básicamente, nos hace ser más humanos, y es ponerse en el zapato del otro. Y ahí ella se plantea de decir, bueno, muchos chicos en la pospandemia no traen esos zapatos. Eso también fue una frase muy linda de ella. Pero bueno, nosotros básicamente en realidad vamos a trabajar lo que es formación docente, pero un poco es como aclarar la concepción, esta dimensión eh, alternativa a lo que se puede proponer dentro de un currículum prescripto. En cuanto a los objetivos, que más o menos estuvimos hablando y lo pudimos escribir, es básicamente nuestra metodología es un análisis documental o análisis de datos. Eso tenemos que definir bien, pero va a ser más que todo eso: lecturas, análisis, comparaciones, y es analizar los diseños curriculares de la formación docente para establecer si se encuentra prescrito la dimensión afectivo, digamos, educacional, digamos.
como perspectiva alternativa del currículum, establecer si los docentes formadores de las carreras de educación primaria, esto porque lo hablamos entre Patricia y yo, porque somos de Argentina, nos falta todavía incorporar la mirada de Ramsés. Bueno, si ellos utilizan, ¿no?, esta dimensión afectiva emocional en pospandemia. Determinar qué competencias se desarrollan desde la dimensión afectiva emocional que contribuyan a la formación docente. O sea, quizás no solamente de una cuestión curricular prescrito, sino también ellos en su relación con los alumnos en formación, cómo se está, digamos, proponiendo este trabajo y si lo hay. Dice, reconocer cuáles son los fundamentos pedagógicos y epistemológicos del enfoque de la dimensión afectiva emocional. Como le digo, yo en lo personal hay muchas preguntas que me hago en relación a este enfoque que me pareció muy, muy interesante poderlo abordar y preguntarme en sí qué es esa dimensión, en qué consiste. Y después, como hipótesis, que en la formación docente inicial no contempla de manera prescripta el desarrollo y aportes de la dimensión afectiva emocional en los espacios curriculares y que los futuros formadores que no cuentan con los marcos teóricos y metodológicos necesarios en relación a esta dimensión afectiva bueno, en su desarrollo profesional. Y bueno, la metodología es, bueno, una investigación de tipo cualitativo, de análisis documental, entre los, bueno, documentos curriculares de la formación docente de Argentina y México. Y bueno, eso básicamente. Bueno, después viene la conclusión, la bibliografía. Comentarios. No pregunto más del equipo quién más, porque se quedó al final sola Marcela. Patricia tuvo que salir a atender un asunto y Ramsés parece que se han comunicado con él nada más vía por el chat. ¿Algún comentario? Yo me adelanto. Justamente antes de que iniciara el seminario, estábamos charlando, Rita y yo, de cómo los problemas de las emociones, del estrés, se está presentando mucho, mucho, mucho en estudiantes. Y creo que esta es una situación generalizada durante la pandemia y en este momento del difícil retorno a la presencialidad, ¿no? Hay problemas muy fuertes. Empieza a salir todavía bibliografía, ahorita de momento no puedo ubicar, pero bibliografía como tratando de apuntalar los efectos de la pandemia. Y uno de los efectos es el tema del asunto de las emociones, de los afectos, ¿no? De esa parte humana interior que se da en una red de relaciones, ¿verdad? Y ahí yo lanzo una pregunta a Marcela y su equipo. Si bien entendí que esta dimensión la van a abordar en relación a la formación docente inicial, Sí, así es. sí entendí. Obviamente en esa, a ver cómo lo pregunto o planteo mi duda. No es hablar de las emociones de los docentes, aunque lo incluya, sino entiendo cómo los maestros se encuentran con las herramientas para poder entender problemática tan compleja como es la que se está presentando en el aula, en sus grupos, en las escuelas, en los entornos escolares en este momento. ¿Es así? O sea, la idea es, de por sí es muy complejo abordar esto, muchas dimensiones. Lo que nosotros vamos a hacer es, primero y principal, es rastrear si hay un contenido específico en relación a este tema o estrategias que estén muy relacionadas con esto y que esto permita el desarrollo de capacidades, si se quiere, afectivo-emocional de los futuros alumnos.
para que ellos después puedan Ujú. trabajarlos en su desarrollo profesional. Esa En es la idea. situación. Si habíamos planteado esto, hacemos entrevistas a los docentes formadores y dijimos, no, nos quedamos solamente en el plano de rastrear contenido en estos diseños, nada más, porque si Claro. no esto implicaría un poco más de trabajo. Y más Simplemente tiempo. saber, claro, esto nos va, creo yo, ¿no? Esto nos va a mostrar digamos, qué tanto, digamos, conocimiento tenemos los docentes formadores. Y si los diseños ya quedan como obsoletos en función de lo que ha pasado. Y si hace falta también volver a pensar alternativas del currículum que van surgiendo, como decía usted, a partir de todas estas situaciones, problemas que está habiendo post pandemia, ¿no? ¿Se Ujú. entiende? O sea, solamente vamos a hacer ese rastreo, por eso es un análisis documental. Vamos a leer el diseño en Argentina del profesor de educación primaria y de México, entiendo que va a ser el mismo nivel. Y allí vamos a ver si están presentes esto como contenido, como estrategias, y que si hay algo que nos dé cuenta de que sí puede haberlo, pero quizás no como espacio curricular, no como unidad, pero sí de repente puede haber en la fundamentación del diseño, desde el punto de vista epistemológico. El diseño que vamos a analizar es de primaria, es del año 2018, ¿no? O sea, está dentro de todo actualizado, pero en relación a la pandemia está, digamos, como muy, digamos, obsoleto. Creo Bueno, que hay una cuestión. comentarios del grupo, sugerencias del grupo, preguntas del grupo. Pues ratifico la referencia, que es la que yo conozco y se me vino a la mente, porque trabaja el tema de la moción, es justamente en relación a la formación de profesores, la Bien. maestra Patricia Mar Velasco. ¿Sí? Bien. Si tú buscas, hay conferencias y conversatorios en la página del ISUE o en YouTube, Bien. que ya ha trabajado esos temas. Ujú. Bien. Bueno. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más? Ok, bueno, vámonos, nos faltan 3 equipos. El equipo 1, creo que en el equipo 1 está Luis Molina, Luis Bernardo, me parece, ¿sí? Y Eva Dimena, que aquí está. ¿Quién comienza? Hola, ¿cómo Hola, Eva. andan? ¿Se me escucha? No tengo la Sí, cámara prendida porque no tengo buena señal. sí, te escuchamos muy bien. Bien, fui la sorteada para arrancar, después mis compañeros complementan. Bueno, en principio quedamos 3, así que empezamos a definir algunas cuestiones que habíamos arrancado en pensar la temática, en la cual no lo vamos a modificar, quizás sí ajustar. Em, y empezamos a definir un poco la temática en tanto reflexiones sobre una mirada crítica a los cambios curriculares en México, Chile y Argentina, ¿sí? Si bien parece bastante amplio, la intencionalidad es hacer el recorte arbitrario y en eso pensamos la estructura, en un principio para pensar y definir lo que implica currículum en un contexto de crisis estructural generalizada, pero desde una perspectiva colonial y decolonial, ¿sí? Y quizás ahí detallar un poco en los 3 países, a grandes rasgos, eh, en los motivos del por qué los cambios curriculares o en qué se acentuaron, o poner en común algunos criterios eh, que fuimos también desarrollando cada uno en cada país, como para poner también, decir el acento en qué vamos a hacer. Pero los criterios van a ser, en realidad, como es una visión de latinoamericana, pensarlo a nivel general, ¿sí? No particular, considerando que es una ponencia también la extensión. Y a partir de ese desarrollo poder llegar a reflexiones, conclusiones o interrogantes
¿no? Considerando también que esta década COVID ha impactado en los tres países, pero también entendiendo lo que implica el currículum y sociedad, contextualizando cada territorio, pero con, con las cuestiones en común que tenemos, eh, que hubo cambios curriculares que se evidenciaron cuestiones coloniales, que desde la colonialidad también el compañero Luis desarrollaba lo que tiene que ver en relación al capitalismo y al liberal, y cómo eso impacta en los cambios curriculares. Porque justamente también lo delimitamos en la educación básica. Si bien empezamos a delimitar algunas conceptualizaciones que fuimos desarrollando, obviamente que está como, digamos, un principio de ideas, pero la estructura sería esa. Ok, dime, ¿algo que quieran agregar o Luis Molina o Luis Bernardo? Sí, de mi parte, en este caso, doctora, yo creo que, bueno, fue parte de la temática también, de velar también por el proceso cíclico desde el punto de vista de las situaciones que se han dado este último tiempo en Latinoamérica, sobre todo la realidad política que tiene cada uno de los países, que obviamente eso repercute, sobre todo cuando plantea en este caso Eva esta mirada de crisis estructural, ¿no es cierto?, generalizada, o sea, cómo eso va provocando un efecto, un impacto, de manera, a lo mejor no de manera tan inmediata en educación, pero sí al futuro se tiene un tema que yo creo que entra en el debate, entra en la discusión, ¿no es cierto?, de cómo se va a enfrentar y cómo se ha enfrentado también la situación. Por lo tanto, el concepto de este proceso cíclico que se va dando se instala también de esta mirada, ya sea de la colonialidad, ¿no es cierto?, de la descolonialidad. Entonces, de ahí yo creo que estamos trabajando en función de esa línea. ¿Lograron buscar o una hipótesis guía de trabajo o un título posible o todavía no? ¿O una Sí, estructura? Eva tiene una propuesta ahí que la va a dar a conocer. A ver, que lo busco en el Drive, era justamente sobre reflexiones sobre una mirada crítica en los cambios curriculares, justamente en México, Chile y Argentina. Ok. Bueno, a reserva de lo que puedan sugerir o mis compañeras o cualquier participante del grupo, yo les sugiero a ustedes que piensen en una o un par de categorías nomás para que pudieran a través de una categoría acotar o delimitar esto que revisarán, analizarán en los tres países. El abordaje de los tres países pareciera que es muy amplio, que no les va a dar tiempo para una ponencia el abordaje, pero yo creo que si piensan una o un par de categorías que les acote la mirada de lo que van a ver, obviamente va a haber un apartado de contextualización en donde, si entiendo bien, está la preocupación de el antecedente de la colonialidad, que bueno, esto es histórico en la región, pero más que hacer un recorrido histórico de la colonialidad, a lo mejor marcar la marca, la huella de esa colonialidad como algo que atañe a los tres países. Y en ese marco entiendo que les interesa la cuestión de las alternativas, la cuestión de las perspectivas críticas, porque yo recuerdo que cuando juntamos los intereses temáticos
de estos participantes que son ustedes, que en aquel entonces eran 5 participantes y desafortunada Micaela Tejedor por cuestiones laborales tuvo que retirarse y ella se los comunicó y me lo comunicó a mí. Bueno, yo creo que eso también acota o debiera acotar la mirada. En aquel entonces eran perspectivas críticas en plural, de colonialidad, cultura, análisis y construcción de propuestas curriculares. No digo que ese sea el título, no, pero de alguna manera en su exposición yo veo estos elementos y dimensiones que atraviesan a sus intereses, que siguen estando presentes. De ahí que no sé si estoy cierta, creo que sí, en sugerirles un par de categorías que les ayuden a acotar la mirada en esta problematización tan amplia que ustedes tienen por delante, ¿no? Sí, no sé si alguien quiera agregar más. Y a trabajar a lo mejor en esta semana que viene, en este par de semanas que vienen, de manera más fluida, más dinámica en este par de semanas, para que estas ideas que me parecen muy interesantes puedan irlas organizando, ¿no? Bueno. Sí, claro, en este sentido es justo marcar, ¿no? Como a lo mejor esta parte de la crisis estructural, ¿no? Cómo a través de ella, bueno, en una situación histórica como lo estabas mencionando, Berta, que se viene dando o está en el dándose a través de esta globalización neoliberal, ¿no? Y que en ese sentido va impactando o generando, ¿no? O sea, que va teniendo, o lo quiero mirar un poco así, y eso es justo lo que estábamos discutiendo en el equipo, ¿no? Como una tormenta, ¿no? Que va de alguna manera así devastando, ¿no? O desestructurando, pero que también a la vez va generando, ¿no? Como en esa visión de este fenómeno atmosférico que podemos observar en cualquier parte del mundo y que efectivamente, ¿no? Pareciera que hace una limpieza, pero que al final, o una destrucción, pero que va limpiando y va generando en ese aspecto, otras alternativas, ¿no? En ese sentido, más o menos es lo que estaba tratando de construir y de que les compartí un pequeño texto que ya había elaborado y, y pues bueno, ¿no? Justo es un poco esa misma huella, ¿no? Que mencionas de la colonialidad para poder, ¿no? Tener este proyecto o poder proyectar hacia el futuro otra perspectiva. Entonces, pero en esa parte es lo que nos hemos quedado al momento y sin duda, pues bueno, también pudimos acordar reunirnos este fin para poder Sí. aterrizarlo con esto y tomamos nota de observar, ¿no? Una o dos categorías que vayan, pues de alguna manera mediando, ¿no? Lo que queremos. Bueno. Te sumo, Luis, Bernardo, que quizás pensamos y tenemos en común la categoría de priorización curricular también, como quizás tener un nexo entre los tres, si bien me parece amplio, pero la intencionalidad fue acordar cuestiones en común para poder delimitar, si bien hacer las bases, y obviamente que el análisis y la reflexión va a determinar en base a estas cuestiones y diálogos que tenemos, que justamente quedamos uno de cada país, entonces tenemos que acordar y conocer quizá y profundizar eh, esos cambios, ¿no? Teniendo en común justamente, Berta, las conceptualizaciones y los criterios que evidentemente tenemos en común, que son esas conceptualizaciones que anteriormente nombraste. Bueno, está bien. Bueno, pues vámonos rápidamente. Nos quedan 2 equipos y nos quedan 5 minutos.
Vamos a tomarnos unos minutitos después de las 8. El equipo 3, que lo integran Leonor González, Norma Andrea Rodríguez y Susana Ruiz, que estuvieron trabajando cuando entré a su sala, las vi. ¿Quién de ustedes nos hace la exposición sintética de su trabajo? A mí me toca. ¿Qué lograron? ¿Sí? Sí, claro que sí. Adelante, Norma, ¿verdad? Sí. Voy a darle lectura. No lo pude compartir, no veo la pantalla, pero le voy a dar lectura de todos modos de aquí. Sí. A ver, ya sé qué pasó. Bueno, pues nosotros lo nombramos práctica docente y retos del currículum vivido, el regreso de la normalidad. Y voy a leerles un poquito la introducción para darles un panorama general de lo que se trata, aunque pues ya sabemos que es lo último que se redacta. La presente ponencia tiene el propósito de analizar la práctica docente en educación básica a nivel preescolar. La población de análisis es un grupo de profesoras de nivel preescolar. En un primer apartado se plantea el problema y el interés sobre la labor docente de este nivel educativo en un momento de transición como la pandemia. Posteriormente se aborda el debate conceptual sobre las prácticas educativa y práctica docente, y en un tercer momento se contextualiza el análisis de dichas prácticas, en este caso concreto, la escuela, y se caracteriza la práctica docente. Finalmente se ofrecen algunas reflexiones generales sobre la importancia del estudio de la práctica docente en momentos de crisis. Y bueno, tenemos un poquito de lo que es el planteamiento, donde hacemos alusión justamente al hecho histórico que representó la pandemia, principalmente particularmente para el sistema educativo y el quehacer del profesor como actor educativo con saberes propios que son puestos en tensión. Y bueno, la idea aquí es problematizar la acción docente en el sentido de caracterizar cómo fueron las prácticas docentes en un grupo de profesoras que han participado en procesos formativos de educación básica durante la pandemia. Y la pregunta nodal que articula la reflexión cuestiona sobre el quehacer de los docentes en sus clases con el propósito de visibilizar lo que sucede cotidianamente en sus clases y las aulas de este nivel educativo. El objetivo, pues, es analizar la práctica docente a partir de las siguientes dimensiones: el pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la enseñanza. La 2, la interacción educativa dentro del aula. Y la 3, la reflexión sobre los resultados alcanzados, mediante entrevistas para dar cuenta de la tensión entre el currículum formal y vivido en las complejas condiciones que representó la pandemia. Tenemos aquí una pregunta: ¿de qué forma las siguientes dimensiones de la práctica docente, estas tres que había mencionado, el pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la enseñanza, la interacción educativa dentro del aula, la reflexión sobre los resultados alcanzados, permanecieron o se modificaron durante la pandemia? Y una hipótesis: las dimensiones de la práctica docente se modificaron durante la pandemia, mostrando la relevancia del currículum vivido. Tenemos 4 categorías de análisis: práctica docente, práctica educativa. La intención es diferenciar una de la otra. Dimensiones de la práctica docente, el currículum formal y el currículum vivido. Y como introducción, como índice, tenemos algunos temas que pudiéramos estar integrando, que sería, bueno, la introducción, retos de la pandemia de la práctica docente, currículum formal y vivido, herramienta para reflexionar sobre la práctica docente y práctica educativa como herramientas de intelección, dimensiones de la práctica docente, evaluación del impacto de la pandemia en la práctica docente, interpretación de los resultados, consideraciones finales, referencias, anexos. Y bueno, en la estrategia metodológica, pues tendríamos una entrevista, aproximadamente 10 entrevistas, que seríamos las que estaríamos categorizando. Y la población, pues son profesores de educación básica, de educación preescolar. Ya tenemos también algo por ahí en lo que es el marco teórico y bueno, pues algunas preguntas planteadas. Ahí vamos. Pues yo lo veo ya muy organizado, y esta relevancia del currículum vivido que ha pasado, pues suena muy, muy interesante, y van a hacer hasta entrevistas.
Sí, si ya Así las es. tienen organizadas, sí les va a dar tiempo. ¿Algún comentario? Y como dice Rita, sí, es muy interesante analizar lo que está pasando y vamos a ver qué piensan los docentes. Ujú. ¿Qué Así es. autores están trabajando hasta ahorita? Tenemos por aquí bueno, dentro de lo que hemos revisado es a Marta Vergara, por ahí teníamos, les voy a leer algo de lo que tenemos aquí en la bibliografía. Tenemos a ver, aquí está, Alice López, tenemos de ahí fue de donde tomamos las categorías, tenemos un texto por ahí que se llama, ¿dónde estás? Las prácticas educativas y docentes en un grupo de profesores universitarios, de María Isabel Pérez Ornelas. Tenemos caracterización de la práctica docente, de Elena Livia Chili. Tenemos la práctica docente y sus dimensiones, de Fierro y Margarita Saucedo Monarque. Y bueno, algunos también que nos sugirieron en la vez pasada aquí mismo. Bueno, está bien. Sí, hay muchos conversatorios, de verdad, y ahí pueden tener referencias también que les puedan ayudar. Creo que está muy organizado. Bueno, acaba de ingresar Alicia. Te saludo, Alicia. Estamos por concluir la tarde de hoy. No nada más nos falta escuchar la participación. Creo que ya se sabe. Aquí está, del equipo número 2. Bienvenida, Alicia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El equipo 2, integrado por... Espérenme. Virginia Bercelos, Víctor y Brenda, y no sé quién más, Pablo de Batisti creo que no pudo estar. ¿Así es? Y Elizabeth Copado. Y Elizabeth Copado, sí es cierto. Buen equipo. Adelante. ¿Quién va a exponer? Bueno, voy breve porque ya son las 11 de la noche en Argentina. Ay, sí, disculpen. No les vamos a decir el título que tenemos porque es súper espectacular y vamos a dejar solo la intriga para que ustedes lo esperen y en la ponencia se lo vamos a decir. A mí me lo dijeron, ¿eh? No se Pero los voy a decir. solo, sí, porque Impresionante. solo para eso, para generar intriga. Y sí, van a ver, espérenlo, no lo voy a decir porque no lo van a conocer. Adelante. Bueno, lo comento brevemente. Nosotros tenemos como, digamos, una idea, vamos a trabajar con relatos autobiográficos un poco ficcionados también, o sea que vamos a ser los propios informantes claves de lo que el currículum hizo con nuestros cuerpos. Por lo tanto, las categorías de análisis que nosotros vamos a trabajar son cuerpo, currículum, experiencias, defractación y revisión del panóptico. Digo, vamos a ir como orientando en medio de todos estos relatos autobiográficos, vamos a intentar hacer una revisión de la figura, digamos, de la perspectiva biopsicopolítica Foucaultiana en términos de lo que las pantallas lograron hacer atravesando nuestras biografías, nuestros cuerpos. Y con eso pensar el currículum. La idea es arribar a nuevas preguntas más complejas y poner en diálogo estas experiencias, o sea, que en un punto tiene que ver con el currículum vivido y con algunos marcos teóricos. Entre esos marcos teóricos vamos a tomar las perspectivas de Foucault, vamos a tomar el panóptico, vamos a hablar de cuerpo y currículum. Básicamente eso, no sé, mis compañeras, si quieren agregar algo más. No, estoy tranquila, gracias. Hasta ahí, y después queda la intriga. Sí, a mí me dijeron el título más o menos, y sí, está impactante. Y bueno, creo que suena interesante
Quiero ver cómo van a resolver esto de los relatos autobiográficos ficcionados. Ya los tenemos. Les escuché que ya los tienen, pero que los van a tejer. En fin, interesante el trabajo que creo que está haciendo este equipo. Muy interesante. Bueno, Alicia se nos fue, la iba a saludar. Está del otro lado del mundo de México, así, está a 180 grados del otro lado del mundo ahorita. Bueno, ¿algún comentario? Rita, estás hablando, pero no te oí. Yo sé que tienen más que resuelto el asunto de la interpretación, pero me atrevería a sugerir el trabajar con la posibilidad de categorías intermedias que proporciona la teoría fundamentada. Hay un textito por ahí de Rosanidia Buenfil Burgos sobre lo que son las categorías intermedias, un poco lo que la realidad arroja sobre nosotros y la forma en cómo la podemos elaborar. Y metodológicamente, pues la teoría fundamentada permite precisamente eso a través de los códigos, los registros, los códigos axiales y los códigos, se me van los nombres, pero La teoría fundamentada es la de Gleiser y Strauss. Exactamente, pero en la versión de Corbin y Strauss, que Corbin son y los que Strauss. trabajan, Sí. las que trabajan ya la interpretación axial, que creo que permitiría pues, algo muy rico en ese terreno, pero ustedes decidan, me interesa mucho su trabajo, creo que puede aportarnos un montón de cosas, porque sí, nuestros cuerpos resultaron afectados. Gracias. Sí, muy interesante. Bueno, pues no nos queda más que decirles a ustedes que sigan trabajando. Como dice el equipo de Eva, van a trabajar mucho este fin de semana, durante la semana, y deseamos que avancen. Yo nada más les recuerdo que dentro de 8 días vamos a tener la participación de la doctora Luz María Moreno de la Universidad Iberoamericana de México. La Universidad Iberoamericana es una universidad privada, jesuita, con una visión humanista, con una postura humanista. Hacen trabajos muy interesantes. Bueno, la doctora nos va a hablar sobre el currículum desde abajo. Ella ha seguido, le ha dado seguimiento a esto que está pasando con el nuevo plan de estudios de la educación básica en México, pero lo está pensando en este momento de qué es lo que está pasando, qué es lo que están construyendo desde abajo los maestros en el codiseño. Creo que aquí hay un equipo que su tema cae directamente con esto, o 2 equipos por ahí. Y bueno, nos vemos con la doctora Moreno dentro de 8 días. Y después, al siguiente martes, vamos a tener otra reunión en equipos. Yo estoy casi segura que van a poder redondear más estas ideas que ustedes el día de hoy han presentado, algunos más organizados, otros en camino a la estructuración más fina, y vamos a esperar que en la tercera sesión, que será el 23 de mayo, puedan ustedes ya estar arribando al cuerpo ya más organizado de sus ponencias. Y les iremos recordando las fechas que se vienen. Tienen el programa, pero cada semana les vamos acordando. No duden de que si tienen alguna duda, pregunta, mándenme un correíto al correo del seminario y por ahí ¿Me permito resolviendo. leer el comentario de Alicia? A ver, sí, por favor. Para el equipo de Víctor, primero dice que la sacó el internet y luego dice, lo poquito que escuché de Víctor Medina, súper interesante. Si lo llegan a ver, saludos a todos y todas. Ya. Ajá, bueno, sí. Ok, bueno, pues muy interesante. No escuchó a los demás, pero sí, bueno.
Pues buenas noches. Que descansen. Y gracias a nuestros colegas de Chile y Argentina por el aguante. Estamos llegando ya a resultados del Gracias. seminario. Que estén Que bien. estén muy Buenas bien. noches. Hasta Chao, luego. chao, Día de las gracias. Madres Bye. mañana. Gracias, Merecido Berta. Descansen. descanso. Chao. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana, Rita, que descanses. Bye. Bye, Eva. Igualmente. Bye, Bye. Heidi.